Muy buenos días, bienvenidos a este su programa Panamá Seguro. El día de hoy tenemos a unos excelentes profesionales de la seguridad que nos acompañan a abordar el tema de los homicidios que recientemente han venido azotando a Panamá. En primer lugar tenemos a don Ricardo López y a don Julio Alonso. Don Ricardo, eh, entrando de lleno al tema y ganar tiempo, ¿cuáles son, a su juicio, los principales patrones de comportamiento de las pandillas en Panamá y cómo contribuyen al aumento de la violencia y los homicidios? En primer lugar, agradecer la oportunidad que se me brinda por este espacio para poder compartir algunas reflexiones en torno a la violencia criminal, cómo está afectando a nuestro país. En base a su pregunta, podemos señalar que el tema de las pandillas y su característica es que las mismas han ido evolucionando paulatinamente desde las primeras organizaciones criminales que dentro de la criminología podemos denominar como pandillas. Desde el Clan Agua, en la década de los 80, que básicamente surge en el área del Chorrillo y parte del área de la Avenida Nacional, hasta lo que tenemos hoy en día, que son organizaciones transnacionales que están íntimamente involucradas y asociadas al tráfico de drogas y que ya se han convertido en objetivo de organismos de investigación internacional, como es el caso de la DEA, eh, que llevó a cabo una investigación de aproximadamente de 3 a 4 años con el connotado delincuente Choro Chorrillo, ¿no? Básicamente es eh, la evolución de la figura de las pandillas en Panamá va muy asociado a lo que es el negocio de los mercados negros criminales del tráfico de droga. Ellas empiezan prestando apoyo a lo que es el narcotráfico en el tema en el tema de la logística, cuando los cargamentos de droga, por X o Y motivo, tenían que ser depositados en Panamá y posteriormente ser trasladados por vía acuática, que es el principal medio, para llegar a Norteamérica, en este caso a México, y de ahí entonces ir subiendo hacia Estados Unidos. Estas pandillas o estas organizaciones criminales en un principio le prestan lo que es el tema de custodio de estos cargamentos de droga a las organizaciones criminales colombianas. Posteriormente a eso, cuando los grandes carteles colombianos desaparecen por el accionar de las autoridades de seguridad pública colombianas y asumen ese rol los mexicanos, ellas van escalando en violencia. Y posteriormente muchas de estas pandillas también se convierten en, en generadores de violencia por el tema de los denominados tumbos de droga, en el cual estas organizaciones se dedican a robarle los cargamentos de droga a los competidores criminales para posteriormente ellos venderlos, ya sea a nivel local o redirigirlos hacia otras latitudes, ¿no? Entonces, son organizaciones que en ese evolucionar eh, han adquirido a través de los años muchos recursos económicos y han adquirido también un mayor grado de violencia en cuanto su accionar delictivo, ¿no? Estamos viendo actualmente dentro del escenario o dentro del espectro criminológico que se desarrolla en el país, pandillas que tienen capacidades financieras que no se pueden comparar con las que hace 20 años atrás y que dentro de esas capacidades financieras están adquiriendo recursos para comprar información o inteligencia dentro de los estamentos de seguridad
Y en eso nosotros tenemos que ponderar que las labores de contrainteligencia de los estamentos de seguridad ha permitido identificar elementos que han sido penetrados por estas organizaciones criminales, y separarlos de los respectivos estamentos de seguridad para que no sigan haciendo daño en la filtración de información. Igualmente les ha permitido a ellos adquirir mayores recursos para tener mejores defensas legales a la hora de enfrentar la justicia en Panamá, etcétera, ¿no? Y dentro de esta ecuación, volvemos a insistir que el Estado como tal, para emparejar la lucha que se lleva contra estas organizaciones criminales, tiene que redoblar sus esfuerzos en materia de inteligencia criminal para efecto de identificar a los actuales generadores de violencia que están afectando a la sociedad panameña y que en última instancia están afectando la pacífica convivencia de todos los panameños. También es importante resaltar, y en esto yo quiero nuevamente volver a ponderar el accionar de los estamentos de seguridad, que al máximo se debe de evitar o de frenar que nuestra fuerza pública y la sociedad en general caiga en el fenómeno que se ha llamado la mexicanización de la Policía Nacional. Es decir, policías en México con altos niveles de corrupción y que actualmente han perdido totalmente la confianza de la población mexicana. Y en ese sentido es que entra las Fuerzas Armadas Mexicanas a combatir a los grandes carteles mexicanos en esta nación de Norteamérica. Entonces, nosotros, como sociedad, nosotros y el Estado en sí, tiene dentro de su accionar y dentro del monopolio de las armas, evitar que ese fenómeno se entronice dentro de la fuerza pública mediante las labores de contrainteligencia, detectando aquellos elementos que en algún momento pueden estar trabajando para las organizaciones criminales en diferentes áreas, ya sea brindando información y en otras actividades delictivas más, ¿no? Sí, como no, pero bueno, imagínense, acá nosotros no tenemos ejército en quien apoyarnos. Don Julio, a su juicio, ¿cuáles son los factores sociales, económicos y culturales que están impulsando la ola de homicidios en Panamá? Porque es que hubo en su momento un caldo de cultivo y hemos llegado a este punto porque ha habido un antecedente. ¿Cómo ha evolucionado esos antecedentes, esos factores que nos llevan hoy día a estar sufriendo esta ola de homicidios? Sí, muy buenos días, gracias por la invitación. Muy de acuerdo con lo que dice el compañero, ha hecho una excelente observación, un resumen de lo que ha sido la evolución de las pandillas, y no solamente con el que la agua aquí en Panamá. Recordemos que las pandillas iniciaron básicamente en su buena forma, en el nombre común y amigable de pandilla entre amigos, en Colón, con los clubes de patinaje, las competencias que se daban en esas cuatro calles. Y Panamá siempre ha sido un lugar de tránsito y un crisol de razas. Entonces ahí estas personas que tenían familiares en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, viajaban a donde sus familiares, y hay un fenómeno muy conocido que se llama aculturación. Traen esta costumbre de Estados Unidos a Panamá de pandillerismo en ese tipo de Bronx, y lo van cultivando acá esa situación hasta que, bueno, Colón fue el inicio en 1940, 1950, y después en 1970, luego Che, los Tanitún, y como Clanagua, que se ponían a robar los vehículos cuando se inundaban las calles. Pero eran cuestiones muy puntuales de muchachos, hasta que fueron evolucionando ya a porte de armas, a lucha del territorio, a grafitis, a una cuestión que ha cambiado enormemente, que ya las pandillas no se identifican ni por la jerga, ni por tatuajes. Ellos aprendieron a tratar de simular, porque ya las autoridades conocían que ese tatuaje o esa jerga o ese territorio pertenecían a ciertas áreas. Y como bien explica el compañero, cómo fueron ellos siendo soporte de estas grandes capos internacionales, sobre todo mexicanos, para custodia. Ya fueron ya adueñándose del territorio, haciendo tumben a sus propios patrones, y ellos han controlado el mercado del tráfico de drogas, tanto nacional, y ya hemos visto cómo alcanzan internacionalmente cuando ya compran negocios
legales con dinero producto del narcotráfico, hacen lavado, y establecen en otros países y hacen sus líneas de traslado de drogas, que es el fuerte de Panamá. Entonces estamos viendo es una cuestión cultural del panameño, una cuestión cíclica, que es todo un ciclo, bueno, ya no se vemos tanto o no conocemos los tumbos de drogas, ahora es lucha de territorio por la cuestión de la venta, ahora hay que saber cuánta droga se consume en Panamá, cuánta droga es el mercado, porque siempre se dice eso, se lucha por el mercado de la droga, pero en estos últimos casos de homicidio hemos visto que son cuestiones ya no tanto son cuestiones personales, de cacería, búsqueda y eliminación de objetivos que pueden ser relacionados con drogas, que eso tiene que destinar las investigaciones, pueden ser riñas personales, cuestiones pasionales, pero hay que ir al fondo de eso. ¿Cómo afecta esto a la población? Bueno, ya nosotros estamos transitando y eso se veía venir todos los pasos que ya han pasado otros países que han tenido este problema en su inicio, como Colombia y México. Por eso que nuestra atención es de decirle a las autoridades y al pueblo que nosotros tenemos que mirar eso con cuidado ahora. Como dice un coronel colombiano que conocía a Colombia la última vez, me dice: Julio, nosotros dejamos crecer al enano con la cuestión de la guerrilla. Tuvimos la oportunidad de erradicar esa situación, pero no le prestamos atención en el momento y mira el problema que tenemos ahora. Guerra de tantos años, procesos de paz, cuando nosotros pudimos tener los pantalones largos para determinar y eliminar esa situación. En un país tan grande como Colombia, en un país tan grande como México, que la narcopolítica, la narcomafia se ha tomado el Estado, con convergencias o con uniones entre los civiles, los militares, la policía y el narcotraficante. Nosotros no podemos llegar a esta situación. Estamos a tiempo en Panamá de poder controlar. No vamos a erradicar las pandillas, pero tenemos una unidad antipandillas, tenemos una policía equipada, gracias a Dios, contenta con su pago. O sea, no es que esté súper pagada, pero está mejor que otros países. Tenemos una cantidad de policía suficiente, tenemos una población pequeña, controlable, tenemos focos todavía que no se ha examinado todo el país. Tenemos focos específicos y la prensa, pues vamos a hablar de la información mediática, no la información, la estadística técnica, científica, indica cuáles son los puntos. Pero entonces, ¿qué pasa? Que esas pandillas operan, o esos grupos criminales, que es una cosa, y crimen organizado, que es otra, operan. Entonces, podemos todavía, y ese es el llamado a la comunidad, de que haya información, de que haya colaboración, de que la policía redireccione sus objetivos, que no seamos tan mediáticos, que trabajemos ese grupo criminal de adentro hacia afuera, que los penetremos, que los infiltremos, que contemos con información. Si podemos saber cuántas pandillas hay en Panamá, podemos saber cuántas personas pertenecen a esa pandilla, cuál es su ala armada, cuál es su ala comercial, cuál es su ala económica, y podemos ir atacándolo así. Esto afecta al panameño económicamente. Hay un temor, que también es otra de mis preocupaciones, que deshumanicemos al panameño, que ya sea tan común y normal encontrar un cuerpo desmembrado, decapitado, que maten a 2, a 3 en un fin de semana, y el panameño dice: no ha pasado nada, todo está bien. No es que estemos alarmados, pero sí tenemos que llamar la atención de que vamos a volver a una cultura como otros países que no tiene ese sentimiento de empatía. El panameño todavía, cuando ocurre un hecho de sangre, esa noticia corre una semana. En otros países ocurre un hecho de sangre donde matan a 4 y ya el día siguiente es periódico de ayer. Entonces, eso en el panameño causa un efecto de inseguridad, de intranquilidad, de desasosiego, de protección, de extrema protección. No sabes ya cómo estar en un lugar que no sea punto rojo, un centro comercial, que se forme un tiroteo, que recibas una bala perdida, que tu hijo sea objeto en la calle de víctima de algún disparo, de una vendetta, un sicariato. Ya no puede estar en un área deportiva, ya no puede estar en una fiesta personal, que ya ahora llaman parking, dependiendo del tamaño de las personas. O sea, tenemos que verlo en conjunto, porque la policía sola no puede. La policía va a recoger los muertos y hacer las investigaciones posteriores, pero no podemos llegar a esa etapa. Es difícil. Y no podemos echarle la culpa tampoco al gobierno. Tiene cierta responsabilidad porque tiene que llenar esos espacios que están dejando vacíos, como la falta de oportunidades laboral, económica, el desarrollo del pueblo, de las empresas, la atracción turística, la atracción empresarial. Todo eso va conectado y eso afecta al final. Afecta enormemente al panameño en su psiqui, en su forma de llevar la vida, y vemos cómo en Panamá las casas están encerradas en barrotes. Tenemos que mejorar lo que es la técnica de tecnologías, sistemas de información geográfica, los TIC,
las técnicas de información y comunicación, tenemos que mejorar las cámaras, tenemos que buscar tecnología como sensores de disparos. En esta área roja, hay cámaras especiales que si cuando un disparo, inmediatamente esas cámaras se redirigen y todo el sistema se actualiza para poder dar seguimiento de dónde vino esos disparos y poder obtener información. Pero eso es después, que hay que ver bien, primero, lo que es el hecho, donde la policía, el Ministerio Público, Criminalística va a hacer, iniciar la investigación a recoger los occisos, si son buenos, son malos, si tienen antecedentes criminales o no, pero está la parte anterior de prevención y persuasión. Entonces tenemos que trabajar en conjunto y es una situación alarmante. Yo espero que este fin de semana no lleguen casos de retaliaciones o venganzas por los muertos del fin de semana anterior. Entonces ahí donde como inteligencia tenemos que ubicar la motividad o el móvil de esos crímenes y saber, no tener la bola de cristal, pero saber que eso va a tener unas consecuencias y dirigir nuestros esfuerzos a evitar eso. Es difícil, pero podemos hacerlo en conjunto de todos, porque el panameño también ha perdido la fe en la denuncia. Estamos trabajando con recompensa cuando debemos trabajar con informantes pagados. Vamos a hablarlo aquí, claro. Eh, siempre las policías tienen informantes que están filtrados dentro de la organización y dicen, hey, llegó un cargamento de armas, va a haber un problema porque peleó fulano con fulano, ya tienen amenaza de muerte o está ya señalado para morir fulano de tal, por tal razón. O sea, las autoridades pueden manejar esa información que tienen que verificar si es cierta o falsa, pero podemos prevenir daños colaterales y trabajar en ese sentido. Eso creo que es un resumen básico y muy atinado lo que dice el compañero en lo que es la actualidad. Quiero rescatar, me llamó muchísimo la atención de que hay tecnología aplicada para ayudar al combate de este fenómeno de los homicidios. Ojalá existieran los recursos y no se canalizaran los recursos para otros propósitos y se empeñaran en este asunto que es tan delicado y afecta tanto a la ciudadanía. También rescato lo de la inteligencia y quiero aprovechar que don Ricardo López es una persona formada en inteligencia y en ese sentido quisiera preguntarle cuál es su evaluación en el empleo de la inteligencia para poder enfrentar este fenómeno de violencia y homicidios en Panamá. Yo comentaría o yo agregaría a la atinada intervención del compañero que la inteligencia es fundamental, sobre todo la inteligencia criminal, es fundamental para poder enfrentar el actual fenómeno criminal que está afectando al país. Dentro de esto, las labores de inteligencia deben de concentrarse, uno, en identificar aquellos actores que yo los denomino generadores de la violencia para proceder a su neutralización y poderlos vincular a determinadas actividades criminales para ser procesados penalmente. También determinar cómo es que las armas ilegales están ingresando al país. Y cuando se estén dando o cuando se den las confiscaciones de estas armas de fuego, dentro del manejo, dentro de la cadena de custodia, tratar de hacer levantamientos de huellas dactilares para poder identificar qué personas han podido manipular estas armas de fuego y tener indicios más acertados que pueda utilizar la inteligencia criminal para identificar estas personas que podrían estar siendo abastecedores de armas de fuego en el país. Yo tengo ya rato que no observo dentro de las confiscaciones que se están dando grandes cargamentos de armas confiscadas por la policía. Se están deteniendo mediante hallazgo una, dos, tres, cuatro pistolas. Y si la memoria no me es infiel, el último gran allanamiento de armas de fuego se dio en Chiriquí hace ya algunos años, que la misma se vinculó a un profesor guatemalteco. Y dentro de las hipótesis que se hicieron sobre ese cargamento de armas era que la misma pudo pertenecer a alguna de las organizaciones contestatarias de la izquierda
que era un buzón de armas de estas organizaciones, ¿no? Por las características de las armas que se encontraron en ese allanamiento, ¿no? Pero actualmente yo no veo las autoridades judiciales ni de inteligencia enfocadas en determinar cómo es que estas armas están ingresando al país. Actualmente estamos dando un fenómeno bastante palpable, es que muchas de las armas que están siendo decomisadas son pistolas que se denominan pistolas fantasmas. Es decir, son piezas, y explicamos rápidamente cómo funciona la Ley Federal de Armas de Estados Unidos. Yo en los Estados Unidos puedo comprar piezas de armas sin que exista ningún registro y armar un arma dentro en mi casa por piezas. Eso es legal, la venta de piezas. ¿Qué está sucediendo? Que muchas de estas piezas están siendo introducidas en el país para las armas ser armadas en territorio nacional y posteriormente pasar a manos de los criminales. ¿Qué modelo específicamente? Bueno, la conocida pistola Glock. La compañía Glock, si mal no recuerdo, se fabricó en masa en 1982 aproximadamente. Ya esa licencia o esa patente ya venció. Entonces, hoy en día hay muchas compañías que, dada la popularidad y todas las características positivas que tiene esta arma de fuego, están fabricando piezas como son los marcos, donde van los sistemas de mecanismos, están fabricando correderas, cañones, etcétera. Estas piezas, y no solamente en Panamá, en otros países de Centroamérica y de Norteamérica, específicamente México, se han descubierto que están siendo ensambladas internamente en estos países y posteriormente pasan a las organizaciones criminales, ¿no? Entonces, en este sentido, las autoridades, el trabajo de inteligencia, debe de identificar cómo estas armas están ingresando al país. Anteriormente, debido a los conflictos que abundaron en la década de los 80 y 90, cuando se dan los procesos de desmovilización en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, era común ver con destino hacia Colombia fusiles de asalto, sobre todo fusiles del tipo AK-47, M16, que fueron utilizados en la guerra de Vietnam, y básicamente esos M16 eran de El Salvador. ¿Cómo llegan estos fusiles a El Salvador? Bueno, muy sencillo. El comandante del Frente Farabundo Martí, Shafi Hamdani, ya fallecido, él hace durante la guerra un periplo por Asia, y en Vietnam, que ya había logrado derrotar a los Estados Unidos, le cede los M16 a uno que ellos tenían en sus bodegas para la lucha del Frente Farabundo Martí contra, en ese momento, el gobierno militar que imperaba en El Salvador, ¿no? Eso es simplemente una anécdota de cómo se da el circuito de las armas ilegales, ¿no? Y aquí era muy común decomisar fusiles A1 que iban con destino a Colombia, fusiles AK-47. Igual pasó con Nicaragua después que se desmoviliza la contra. Posterior a eso, los carteles mexicanos, cuando ya se vuelven competidores que desplazan a los colombianos, ellos empiezan a adquirir en los mercados norteamericanos armas, y esas armas muchas veces bajaban de México por la vía acuática y eran entregadas a las pandillas para la protección de los cargamentos. Y es así como muchas pandillas empiezan a armarse, sobre todo con pistolas, fusiles AK-47, pero que en muchas ocasiones no tenían nada que ver con los armamentos o con los buzones de armas de la guerra civil centroamericana, ¿no? Sino que bajaban directamente de México para los menesteres de la protección de los cargamentos de droga.
Y hoy en día, muchas de estas organizaciones criminales, y por eso hago toda esta referencia histórica, Ujú. muy sucinta, ya ellos están en la capacidad de por lo menos ensamblar estas pistolas que yo menciono, eh, la- la- las, los clones de las pistolas Glock actualmente en el país. Tanto es así que ya varias compañías de courier se les ha identificado que son el vínculo para traer esas piezas y posteriormente armar esas armas acá en Panamá. Igualmente, hay que hacer un trabajo de inteligencia para los efectos si dentro de la compra y venta de vehículos que vienen de los Estados Unidos, en determinados dobles fondos, esas armas no están siendo introducidas al país por esta vía. En la medida que usted le limite esas entradas de armas al país y le haga más difícil, asimismo se va a reducir el fenómeno delictivo. Ya para concluir, yo quiero señalar que ya eh, en materia de tráfico de armas, no hay que inventar el agua tibia, ¿no? Yo siempre he definido que las tácticas, guardadas proporciones, que se utilizan o se utilizaron en materia de contrainsurgencia en Centroamérica y en otras latitudes son muy aplicables en ciertos casos para el trabajo de detectar armas de fuego, ¿no? Porque ambas son organizaciones, una con un grado de ideología, otra con un simple afán de lucro, pero básicamente tienen como lo siguiente: uno, desafiar a la autoridad o a la fuerza pública o al Estado, y dos, operan en la clandestinidad, ambas organizaciones. Entonces, y utilizan muchos recursos similares, sobre todo lo que son el almacenamiento de armas. Entonces, en la medida que yo pueda hacer labores de inteligencia para detectar estas armas, cómo están ingresando, en la medida que yo utilice los mecanismos de control territorial para evitar el desplazamiento de estas organizaciones criminales hacia el interior, que ya se ha dado, y cómo ellos logran armar su logística para los efectos de acopiar armas de fuego, en esa misma medida yo voy a ser exitoso y en esa misma medida yo estoy mandando un mensaje a la comunidad que la va a tranquilizar. Muchas gracias. Muchos datos de impacto, don Ricardo, mucha historia, que realmente cosas que no se saben, la ciudadanía no son del manejo de la ciudadanía. Sin embargo, me deja intrigado, ¿no? Cada vez que hay una intervención, digamos, de carácter policial preventivo, la ciudadanía tiene que comprender que eso es por su propio beneficio, ¿no? Así que también me deja pensando un poquito, y vamos con don Julio Alonso ya para finalizar, por razones de tiempo. Quedan muchas cosas que hablar, queda el tema de la judicialización, queda Ujú. pendiente el tema del sistema cumplimiento penitenciario, la resocialización, la prevención, es decir, hay muchos temas que no se han podido abordar. Nos gustaría tenerlos nuevamente en otro programa de podcast, pero hay uno de los asuntos que es fundamental y que tiene es como una especie de reverberación en la conciencia ciudadana, y se trata de los medios de comunicación. Don Julio, en su opinión, ¿cuál es el papel de la comunicación social en la percepción y el abordaje de la violencia en Panamá? Bueno, sí, yo he estado bastante involucrado con eso y siempre, inclusive en nuestros tiempos, nosotros le dábamos una capacitación especial a los medios. Nosotros teníamos un seminario especializado para los medios judiciales y que ellos pudieran dar la información correcta sin violar la presunción de inocencia, sin violar el debido proceso. La función básica de ellos es informar a la comunidad de la situación real, no tergiversar ni cambiar o ocultar información, sino, y lo básico, tampoco en cuestiones judiciales no es que vamos a señalar nombres, días, fechas, detalles, porque eso también alerta al delincuente. Es una situación de informar básicamente la situación y los esfuerzos que están haciendo y sobre todo capacitar
o informar a las personas para que no sean víctimas del delito. Básicamente esa es su función principal. Dar la información muy concisa, seria, veraz y confirmada de lo que está ocurriendo con los medios adecuados, no con fuentes anónimas, sino con las autoridades. Y ser crítico y objetivo también de las autoridades, preguntar si están dando resultados las actuaciones y darle seguimiento a esos actos para que la comunidad esté enterada y pueda tomar decisión también de su propia seguridad. Esos son los medios, las características principales que debe tener un medio serio al dar estas noticias y no alarmar, sino a llamar la atención a las autoridades que hagan su trabajo de forma científica y técnica y a la comunidad para que esté preparada y que tenga conocimiento cuáles son las áreas de incidencia, ¿no? Eso básicamente. Y retomando lo que dijo el compañero también, nosotros siempre hemos sido un lugar de tráfico tanto de Sudamérica hacia Norteamérica con las drogas, como lo que es la parte de las armas y dinero hacia Norteamérica. Y es llamarse sí hubo un decomiso hace poco en una casa, compañero, donde se decomisaron unas armas largas y unas pistolas, unos uniformes de la DJ, pero que se puede identificar y dar seguimiento a esas armas con número de series, si tienen serie limada, poder identificar si esas armas han sido utilizadas por otras personas, poder identificar si esas armas son de alquiler de los grupos criminales para poder ejecutar a sus personas. Si esas armas casi, ahora hemos visto la modalidad que están usando armas de guerra para eliminar a sus objetivos, podemos levantar huellas, podemos levantar ADN, pero yo creo que ahí es donde entra la parte científica, de incautado un arma, de un tratamiento especial, poder identificar su ruta, su origen, el número de serie, fabricante, sangre, saliva, hilos, fibras, pelo, ADN. Ese es un instrumento enorme. Imagínense que dentro de esa arma encuentre salpicaduras de sangre que pertenezcan a un caso de homicidio anterior. Pues esas armas no tienen un mantenimiento policial, esas armas no dan un mantenimiento como ese. Sangre, pelo, tantas evidencias que podemos encontrar dentro de un arma en la parte científica, ahí donde tiene que entrar el criminalista. Y de encontrar un arma en posesión de alguien, vamos a pasarla por el filtro completo y podemos identificar si esa arma fue utilizada en un homicidio y poder tener vinculación, entre otras cosas más. Vemos el caso de las pandillas en Nicaragua, en Salvador. Ese caso hay que verlo con luces largas. Nosotros no podemos llegar a ese nivel donde las pandillas ocuparon y controlaron el territorio salvadoreño. Y cómo ellos han erradicado en cuestiones de meses, siendo el seguimiento de los derechos humanos, el debido proceso y todo lo demás, salvo eso, ellos han podido retomar el control y darle una paz y tranquilidad y un desasosiego a la sociedad. Que lo haga de algunas formas legales o otras ilegales, la mayoría de las personas, según las encuestas, aprueban, porque ellos están de acuerdo a que puedan seguir, caminar, jugar, trabajar y sentirse seguros. Y yo no quiero que llegue eso a Panamá, que nosotros no podamos sentirnos seguros en nuestro propio país. De las armas que entran a Panamá, miren, hay 3 instituciones importantes, la DIAS, Dirección de Asuntos de Seguridad Pública, que dan seguimiento a lo que todo es el tráfico de armas, la veda de armas y de resultados comerciales, cómo entran esas armas en contenedores, si era de tráfico, ahora se quedan aquí, se compran. Tiene que haber algún dealer que provee esas armas, alguna entrada, un flujo abierto, así como es de la droga. ¿Cómo podemos identificar las horas, los días, el modus operandi por medio del CIEC, el Sistema Integrado de Estadística Criminal, que haya agrupa todas las estadísticas, que da la importancia a eso, la inteligencia criminal, la estadística para poder saber cuál es el camino a seguir? Y está la política criminológica. Mira, son 3 cosas que he hablado. CIEC, Sistema de Estadística Criminal, DIAS, que tiene que ver con el manejo de la seguridad pública de las armas, las empresas de seguridad, las legales y las ilegales, y la política criminológica recientemente aprobada en 2018, que el Ministerio de Seguridad tiene implementado una oficina especial para darle esto a largo plazo y poder que ese trabajo redunde en la operatividad del país. Entonces, nosotros tenemos que mirar eso bien claro. Yo no voy a decirle cómo tienen que hacer el trabajo de las autoridades, pero sí hay algo básico, que es la inteligencia, como dice el compañero, la inteligencia criminal, el modus operandi, lo que es trabajar de la mano con el Ministerio Público, tener investigadores que puedan dar seguimiento en el tiempo a estos casos, a estas personas, y porque el homicidio que pasa queda como a la luz de las personas, queda como impune. Entonces vemos
que se han tomado la justicia por las manos de estas personas. Mataron a mi tío, ahora yo mato al sobrino y mato a la mamá. Después de ese que le matan a la mamá, yo, el familiar del muerto, entonces yo voy a buscar al primo y esto es un desastre donde las autoridades están en el medio y no han podido tener un control férreo y es lamentable que esto ocurra porque en cualquier momento, cualquiera de nosotros que no estamos en el ambiente criminal, podemos ser víctimas, daño colateral, víctimas de un disparo, así como ocurrió en el caso de los padres de este muchacho que fueron a buscar una casa y al no encontrarlo, según la información mediática, lo han matado, porque una cosa, como usted dice, es la información mediática y otra es la información en el expediente. La información en el expediente que uno tiene que verificar bien, pero eso en el tiempo, ¿no? Entonces, esa situación de ver que todos estos homicidios son hechos con armas de fuego. Hechos con armas de fuego automáticas, semiautomáticas y armas largas. Eso es preocupante ya en nuestro país, primero que todo. Segundo, si existe la unidad antipandillas, ellos saben cuántas pandillas hay en el país y quiénes son sus miembros. Claro, ellos han hecho mucho trabajo antipandillas y han detenido a mucha gente. Pero usted sabe lo difícil que es judicializar a un pandillero, que esa persona pertenece a una pandilla. Es sumamente difícil. Difícil poder demostrar que esa persona está establecida en el tiempo, es partícipe de una pandilla, tiene labores y tiene funciones dentro de esa pandilla, porque estamos fuera de ese mundo. Es difícil y también la certeza del castigo, que mucha gente sale, que los liberan, que no están bien judicializados, que hay elementos confirmatorios de que esa persona cometió un delito. O sea, yo sé que la tarea es difícil. Tenemos que profesionalizar a nuestra policía, tenemos que capacitarlos, tenemos que darle herramientas tecnológicas para poder que ellos puedan realizar un buen trabajo y devolver la confianza a la comunidad, a que denuncien. No podemos vivir con recompensa, tenemos que vivir con manejo de informantes. El licenciado sabe que ese es básico en lo que es inteligencia criminal. Tener personas que son confidentes y que te digan cómo está el mundo criminal para poder tener las medidas preventivas y operativas reales y evitar estas muertes, porque no vale decir de que ese muerto tenía antecedentes criminales y que acaba de salir de la cárcel. Es un ser humano. Lamentablemente nosotros tenemos que cuidar a todos los panameños y que no llegue a ese límite de perder vidas que pueden ser recuperables. La rehabilitación, la reinserción. Si ves todas estas personas que están en esa pandilla, han salido de algún tipo de situación judicial y no han tenido la oportunidad, que es la pregunta que me hizo al principio, la oportunidad laboral, la injusticia social, la distribución de las riquezas, el desequilibrio fiscal, la impunidad, la corrupción que mencionó también el compañero, es importante y en muchos países eso se llama convergencia criminal, cuando ya se une el criminal con autoridades políticas o públicas o policiales, como ha ocurrido lamentablemente en México, donde el presidente tuvo que liberar a un narcotraficante bajo presión. El Estado se dio ahí y no podemos llegar a esta situación, menos con un país que tiene 4 millones de habitantes. Que tenemos que trabajar con el niño, con el joven, tenemos que educarlo, tenemos que darle las oportunidades. Ahora en vacaciones no hubieron eventos deportivos, eventos sociales, música, ferias de trabajo, ahí donde el Estado tiene que vincular lo que es el MIDES, el desarrollo social, seguro el MINSA, el trabajo, deportes. Yo diría que llamar a una estrategia nacional concisa a corto plazo, alinear a cada uno de estos organismos en una sola dirección de prevención al delito, redireccionar y reingenierar a todas estas actividades policiales, reforzar la inteligencia y sobre todo reforzar la investigación criminal, traer nuevamente el espíritu del cuerpo de criminalística a las investigaciones, y está un poquito desconectado, hay que ser honesto, y yo lo digo porque es con conocimiento de causa, de poder vincular ese trabajo de criminalística, como acabo de decir, de ADN, en función de una misión o una objetiva policial, no solamente desde el expediente al resultado final, sino ser más operativos y dar respuestas en ese intermedio de la carpetilla antes de que llegue a juicio para tener mejores resultados y amarrar científica y técnicamente a estos delincuentes, que no son delincuentes porque nacen delincuentes, sino que la sociedad los obliga en situaciones de riesgo. No tienen las oportunidades y el Estado tiene que intervenir. Esa es también responsabilidad del Estado. Y la policía está haciendo su trabajo. La policía está haciendo su trabajo. El trabajo después de
después de que ocurre el delito, entonces la policía interviene. Pero la policía tiene tantos tentáculos que ahora mismo tiene tantas cosas que hacer, inclusive se ha volcado a la prevención en las escuelas, volcado a lo que es la prevención en los barrios, que también es bueno, pero es una cuestión social, una cuestión de familia. Como que ese joven está en la calle a la 1 de la mañana y la mamá no sabe qué está haciendo. Ese joven trae un carro nuevo a la casa y no sabe qué está haciendo. Ese señor que no trabaja tiene un negocio. O sea, ya tú tienes que cuestionar todo este tipo de situaciones y ese tipo de descontrol parental o social repercute en toda la comunidad y sobre todo en la parte económica del país. No tenemos confianza o seguridad jurídica, no hay inversión, nos justificamos el COVID. Somos un país que tiene el PIB más grande en Latinoamérica. Somos un país que tiene el crecimiento social más grande del mundo. Tenemos muchas ventajas y otros países como Costa Rica la aprovechan en su turismo. Colombia, que tiene el problema de la guerrilla y todo lo demás. Pero aquí en Panamá tenemos pocos problemas. Tenemos poco población. Tenemos focos de criminalidad identificados y claustros en ciertas áreas que podemos controlar y es el momento actual de hacerlo. Es el momento de poner los pantalones largos y llamar a las autoridades, llamar a la sociedad a que vamos en esa dirección, de minimizar estos actos delictivos, identificar, como dijo el licenciado, el uso de las armas, que es el problema que tenemos, en las pandillas, darle el tratamiento doble de prevención, protección, seguimiento y judicialización y poder minimizar estos niveles de criminalidad tan altos que hemos tenido, porque esto es una ola cíclica, va a bajar, va a subir, pero tenemos que tener control ese social, por lo que hemos dicho aquí en este podcast. Gracias, Víctor, gracias, Luis. Gracias, don Julio. Ya para ir aterrizando, unos minutos, por favor, ¿cuáles serían, en resumidas cuentas, su visión? ¿Qué le espera a la ciudadanía en las próximas semanas? Viendo ustedes cuál ha sido la dinámica, hemos visto que hay dentro de ese esfuerzo que hacen los estamentos de seguridad, se ha ordenado la suspensión de las vacaciones a miembros de la fuerza pública. Estamos a la vuelta de un periodo electoral, ya empezaron las campañas internas de los partidos políticos, la restricción, el policiamiento de las ciudades, de las comunidades, quizás no sea tan bien visto en este momento. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué se espera ustedes? ¿Qué ven que debe esperar la ciudadanía al corto plazo? Don Ricardo. Como señaló el amigo, y efectivamente pienso que el análisis criminal que él ha hecho es acertado. Esta es una actividad cíclica, ¿no? Y en la medida que las autoridades apliquen mayor control social contra el criminal, se debe de mantener cíclica. El tema está cuando esta actividad deja de ser cíclica y se convierte en una constante dentro de la sociedad panameña y nos acostumbramos a la violencia delictiva. Yo presagio que en las próximas semanas vamos a ver un aumento sostenido de la violencia criminal a nivel nacional. Porque también en los últimos hechos delictivos se han violentado los denominados códigos de honor dentro de las organizaciones criminales, como es el asesinar a familiares cercanos. Esto antes era muy raro verlo o no se veía. Entonces, es muy probable, ya utilizando la tesis de la inteligencia criminal en cuanto a la probabilidad, que es muy probable que nosotros veamos en las próximas semanas un aumento de la actividad criminal, sobre todo en lo que es la figura del homicidio. Y conllevará entonces a las autoridades utilizar los mecanismos de prevención para evitar que esta situación se salga de control, ¿no? Ya por último, agradecerle el espacio que nos ha brindado para poder intercambiar una serie de reflexiones, ¿no? Agradecido de antemano. Estamos siempre a la orden, don Ricardo. Don Julio, su apreciación, ¿qué nos espera al corto plazo?
Bueno, miren, yo estuve en la conferencia de prensa que hizo el compañero Dorjen, compañero también mío en la policía, muy trabajador ese señor hay que reconocerle que el trabajo es su norte. Eh, Hay que verlo de varios puntos de vista. Miren, eso de suspenderle las vacaciones a los compañeros puede que tenga un resultado forzado, porque nadie quiere soltar su beneficio, ¿no? Y el trabajo hay que hacerlo con edadía y con honor. Pero mucha gente va a sentirse incómodo porque les cortaron sus vacaciones. Eso no motiva mucho al personal. Pero sí va a haber un efecto policial en las calles con nuevas unidades, que también hay que verlo, que son unidades nuevas, que no tienen la experiencia, el conocimiento, y no es poner por poner policía en cada esquina. Porque el criminal va a seguir operando. Ellos tienen sus modos operandi, ellos tienen su estructura, ellos inclusive han invertido y han aprendido de la actuación policial al infiltrar y penetrar a la policía de los estamentos y a los políticos, comprando información, como bien se dijo, en la corrupción. Y ellos van a seguir operando bajo el manto de la noche, bajo el manto de la inteligencia también, de ubicar y perseguir a sus oponentes. Ya no les importa que haya una ronda policial en el lugar, ellos operan con su vehículo, hacen su actividad y salen huyendo. No les importa las cámaras del video, no les importa no cubrir su identidad. Ya vemos en los videos que ellos salen con su cara al aire libre, no les importa, inclusive es como una ganancia saber que ellos fueron los que eliminaron a su competencia. Va a haber, claro que sí, y eso no se va a quedar así porque eso son retaliaciones y son ya planes operativos criminales que van a llevar a su fin actividades criminales. Claro que va a haber un cierto control por la cantidad de policías en el área, que sean bien ubicados de forma inteligente y junto con esa inteligencia poder sacar de circulación a estas personas ya bien identificadas. Sí va a haber un repunte, ojalá que este fin de semana pedimos a Dios de que esto no se dé, porque hay también otra situación de que las pandillas pueden llegar a negociaciones. El Estado, como ha ocurrido en otros lugares, como en México y en Salvador, Nicaragua, ha tenido negociaciones con estas pandillas para minimizar el sentido de la violencia. Las iglesias, el control social de la misma sociedad, de las familias, que es el núcleo familiar de la sociedad, pueda reducir esto, pero a, policialmente, inteligentemente, en la inteligencia criminal, todo indica de que va a seguir esta ola ya planeada de delincuencia y de homicidios. Pensamos, ojalá que no sea así, pero la actividad policial se debe centrar no solamente en la presencia, sino en la inteligencia y la infiltración de estos grupos. Eso no va a llevar de aquí a mañana, eso tiene un tiempo, pero tiene que tener resultados pronto porque la preocupación es que vayan a ser personas y niños los que vayan a ser víctimas de esta Claro. violencia. Así que no queremos ser pesimistas, queremos ser optimistas y pensar de que esta presencia policial que nombró el director con suspender las vacaciones y tirar más unidades a la calle tenga algún tipo de resultado. Pero acuérdense que estas operaciones criminales ya tienen también su estructura y su planificación operativa. Ellos van a seguir robando carros para poder tener movimiento, ellos van a tener las armas para cometer sus delitos Claro. y ya no vemos este tipo de conductas en relaciones tanto con el robo, hurto a bancos ni droga, sino son cuestiones ya de eliminar a la competencia donde vemos que el Estado tiene que tomar control territorial de su nación, como lo ha tomado, y vuelvo y pongo el ejemplo que es tedioso de El Salvador, Sí, que claro. también puede Sí. ser mediática la información que recibamos, porque no sabemos realmente qué está ocurriendo allá, pero mediáticamente indica de que él ha retomado el control, ha cercenado a estas cabecillas de las pandillas y ha puesto un sistema de terror en contra de los delincuentes y no es ahora como está en Panamá, que hay un sistema de terror, y termino con esto, llamando al Estado panameño a que tomemos este problema de la criminalidad en este sentido como un problema de Estado. Sentémonos y hagamos la comisión pertinente operativa, no de planes operacionales. Como usted bien lo dijo, ya este gobierno está acabando, tendrá la voluntad de seguir haciendo las cosas para poder tener oportunidad en las próximas elecciones. Este gobierno tiene la oportunidad de hacer las cosas para futuro, tiene este gobierno la voluntad de sentarse y tomar las riendas y control de forma inteligente. Los políticos actuales, y hago un llamado de aprovecho este programa y sin ser político, pues es un programa técnico, pero yo no he visto ningún candidato presidencial que me diga a mí cuál es su plan de gobierno en materia de seguridad, cuáles son los cambios que van a hacer.
¿cómo yo puedo tener la certeza de que esa persona tiene el conocimiento, el control y la técnica para poder, o el equipo técnico va a poder darle solución a los problemas de seguridad que son vinculantes con la economía y con la tranquilidad social? Si yo no he visto a nadie que me hable sobre ese tema, le diga cómo va a resolver este problema, o cuáles son sus objetivos, o cuál es su línea de trabajo, o cuál es por lo menos su equipo de trabajo. Ninguno ha tomado esa situación de las tres grandes que son el alimento, el trabajo y la seguridad, que es lo que le preocupa para mí según las estadísticas. Si estoy seguro en un país, yo salgo a trabajar y produzco. Pero si estoy inseguro, yo no tengo la confianza en la potabilidad de dar lo máximo al país. Entonces yo quiero que esos políticos que actualmente están lanzando su campaña, que es muy bonito, prometiendo y prometiendo, hagan un plan de seguridad acorde, no tiene que ser detallista, pero que tenga objetivos que se cumplan. Eso es lo que yo quiero ver. Eso es lo que yo quiero ver en este gobierno, que diga, nosotros vamos a llamar a todos los involucrados y vamos a sentarlos a buscar una estrategia táctica efectiva a corto plazo para trabajar este problema. Eso es lo que yo pienso actualmente. Gracias, don Julio. Rescato de esto, de esta conversación el día de hoy. Ahí el problema es complejo. Hemos llegado a un nivel de violencia en la que los homicidios vienen marcando la característica de la situación en la que está inmerso el país. Hay un deterioro y no solamente es por la osteoporosis delincuencial que viene carcomiendo las estructuras del Estado, sino también por la indolencia que existe a nivel político. Y rescato eso de lo que dice don Julio, por el hecho de que en el Estado, para poder haber llegado a una situación como la que estamos nosotros, se han dejado de atender muchas cosas en la sociedad. Se ha dejado de atender las necesidades sociales, se han dejado de atender la educación, se ha perdido mucho del respeto a la autoridad. La legislación que supuestamente debe ser más vanguardista, al parecer se ha quedado rezagada, no está dando resultado el sistema penal acusatorio. Las estructuras de justicia, en este caso la penal, van por un lado y las necesidades y el interés ciudadano va por otro, y quedan sobre la mesa una cantidad de temas que serán abordados en el futuro en este espacio Panamá Segura. Les agradecemos a nuestros invitados su participación y esperamos vernos prontamente. Saludos y mil bendiciones.